En este vídeo vamos a hablar sobre algunos aspectos que hemos tenido en cuenta para la realización del evento. En primer lugar, hablaremos sobre la estructura de ganancia, que consiste en mantener una estructura de nivel correcta en todos los pasos, desde el preamplificador hasta los niveles de salida del amplificador, para optimizar los niveles de señal ruido, tanto en canales individuales, grupos y máster. Tendremos siempre en cuenta los modificadores de ganancia, procesadores de dinámica y EQ que tenemos en el canal, ya que debemos no saturar y compensar por la posible pérdida de señal. Pasamos ahora a crossover tanto en FO como en monitores. Conseguiremos dividir la señal para la distinta respuesta en frecuencia adecuada a nuestros altavoces mediante las matrices de la mesa X32 que hemos utilizado para dar salida tanto a FO como a monitores, ecualizando estas salidas para los distintos tipos de altavoces. Una vez realizados los crossovers, podemos emplear las matrices para ajustar la respuesta en frecuencia del altavoz. A través de la sesión Master podemos encargarnos de ecualizar la sala para combatir las reflexiones de esta. Nuestras mediciones con Room EQ Wizard muestran que entre 125 Hz y 200 Hz se forma una cola reverberante de casi 2 segundos y medio, por lo que aplicar una pequeña atenuación con un filtro de campana en esta banda puede aliviar posibles bolas de graves que se formen en el espacio. A continuación, hablaremos del control del feedback. El feedback se produce cuando una señal que sale por un reproductor entra por un micrófono, volviéndose así a amplificar, y salir por dicho reproductor, entrando en una cadena de retroalimentación. Para tener la menor cantidad de acoples, lo primero es colocar la microfonía intentando dejar sus zonas de mayor rechazo enfocadas hacia los monitores, además de tener la máxima presión posible de la fuente sonora para necesitar menos ganancia y por tanto tengamos una mayor señal ruido. Además, con todos los micrófonos abiertos iremos abriendo los monitores poco a poco, filtrados y limpios, localizando con un RTA los acoples para así atenuar esas frecuencias desde la salida de la mesa. Para terminar de asegurar que no vamos a tener problemas de feedback, durante una prueba reproduciendo música o ruido rosa, realizaremos un barrido frecuencial forzando acoples y atenuando donde los haya, siempre con una Q estrecha. En cuanto a sistemas y subsistemas de refuerzo sonoro, tenemos unos cuantos tipos de ellos. El primer tipo es la PEA, con el que reproducimos todas las señales de audio que se emiten en el escenario, para que el público escuche todo lo mejor posible. Este sistema puede estar formado por cajas simples que sean de rango completo juntos con unos subgraves, o por una columna de cajas llamada line array, también añadiendo los subgraves. Para reforzar esta PEA principal existen otros tipos de subsistemas, ya que a veces si se trata de un evento de gran magnitud, esto no es suficiente. Lo primero que vamos a nombrar son los front field, que son altavoces que cubren las filas que están más pegadas al escenario, que están fuera del alcance de esa PEA principal que tenemos. Se suelen situar en el borde del escenario. Otro tipo de refuerzo son los outfield, que son los altavoces situados a los lados del escenario para las personas que no están frente al escenario, sino en los laterales de este. Y por último, el otro tipo de altavoces que se utiliza como apoyo a la PEA principal se encuentran las torres de delay, que son utilizadas en espacios muy grandes, en los que por la lejanía la PEA ya no tiene potencia suficiente como para que esta parte del público lo escuche. Se sitúan a partir de donde baja esa potencia más de 6 dB, pero para que no suenen las dos señales por separado, a estas torres se les aplica un delay. También tenemos otro tipo de refuerzo sonoro llamado sistema de monitores, que sirve para que las personas que estén sobre el escenario escuchen los instrumentos de sus compañeros y el suyo de forma más clara. Dentro de este tipo hay diferentes monitores con funciones específicas. Tenemos las cuñas o monitores de escenario, que se colocan frente a los músicos y cantantes, cada uno con una mezcla personalizada con los sonidos que desean escuchar. Suelen ser altavoces que están inclinados y colocados en el suelo. Otro tipo son los sidefield. Están a ambos lados del escenario apuntando hacia adentro, haciendo así de relleno para que las zonas en las que no estén cubiertas por las cuñas también se escuche una mezcla, que suele ser parecida a la que lleva la PEA para que suene todo más equilibrado. Y en este sistema también se pueden incluir los drumfield, que son monitores específicos para cubrir el lugar en el que se encuentra el batería, por lo que se encuentran justo al lado de este instrumento. A continuación hablamos de la inteligibilidad. La inteligibilidad de un mensaje está relacionada con la capacidad de entender o no aquello que se está reproduciendo. Cuanto mayor sea la cantidad de señal directa de la fuente sonora y menor sea el campo reverberante, mayor será la relación. Se puede mejorar de varias maneras: aumentando la señal directa, reduciendo la reverberación o reduciendo el ruido de fondo. En nuestro caso, para hacer un pequeño estudio de la inteligibilidad, en nuestra sala hemos procedido a realizar varias mediciones con un micrófono en diferentes posiciones y captando el ruido rosa generado por la mesa X32 Compact,
por los diferentes altavoces que hemos instalado en el recinto y a través del software RIU hemos obtenido los siguientes datos. En los siguientes datos recogidos en diferentes mediciones podemos ver representados los siguientes datos. Clarity C50, que corresponde a la energía del sonido en los primeros 50 milisegundos y se usa con mayor frecuencia para indicar la inteligibilidad de la voz. Clarity C80, corresponde a la energía del sonido en los primeros 80 milisegundos y se usa comúnmente para indicar la inteligibilidad de la música. Definition D50. Este dato nos indica la energía temprana total, es decir, en los primeros 50 milisegundos. Comenzamos primero en la parte superior del recinto. En nuestra primera medición, en Clarity C50 obtenemos 7 dB, en Clarity D80 9,8 dB y en Definition D50 nos da un valor de 83,5%. En la medición del lateral izquierdo, también en la parte superior de la grada, el valor recogido del C50 es de 6,99 dB. El valor del C80 es de 9,64 dB y el D50 un porcentaje de 83,3%. En el lado derecho de la parte superior observamos que el valor de C50 es de 5,55 dB, el de C80 es de 8,16 dB y la D50 78,2%. Como bien observamos, hay diferencias entre las distintas posiciones, aunque todos los valores tanto del C50, C80 y D50 se encuentran superiores a los recomendados, por lo que las personas que se ubicaran en las zonas superiores del recinto tendrían una inteligibilidad correcta tanto de la voz como de la música y una definición de los mismos clara y nítida. A continuación nos vamos a la parte inferior del recinto y hacemos las mediciones. En el centro y en la izquierda recogiendo los siguientes datos. En el centro, el C50 tiene un valor de 8,41 dB, el C80 10,89 dB y el D50 un porcentaje de 87,4%. En el lateral izquierdo de la zona inferior hemos obtenido un C50 de 8,10 dB, el C80 un valor de 10,68 dB y el D50 un porcentaje de 86,6%. Con estos datos podemos comparar la inteligibilidad en las diferentes posiciones del recinto donde se situaría el público, y llegamos a la conclusión de que la inteligibilidad de la sala es buena en ambas partes, siendo la parte inferior más óptima para la escucha del habla y de la música. En cuanto a la dispersión, buscamos que los altavoces entreguen una presión sonora uniforme por toda la grada de al menos 94 decibelios. Conforme las frecuencias se vuelven más agudas, los altavoces se vuelven más direccionales, por eso no nos interesa en espacios tan reducidos la cobertura de un subgrave. Ahora pasamos a la respuesta en frecuencia en FO. La respuesta en frecuencia es el comportamiento de un dispositivo de audio frente a las distintas frecuencias que componen el espectro de audio audible. Todos los dispositivos de audio, tanto receptores como emisores, cumplen la función de la transducción. Los micrófonos recogen vibraciones acústicas y las convierten en señales eléctricas. Los altavoces convierten señales eléctricas en vibraciones acústicas. En este caso, vamos a centrarnos en los altavoces, los cuales dirigirán el sonido de nuestro evento al público. Para la reproducción correcta de nuestra señal en el sistema PEA, en el que cualquier miembro del público escuche el espectáculo con una calidad y un volumen aceptable, se utilizará un crossover de audio. Su función es dividir nuestra señal dependiendo de la frecuencia que nos interese. Esto lo hace ajustando las frecuencias de las vías correspondientes de nuestro altavoz mediante filtros. Estos filtros se diferencian en la respuesta en frecuencia y el aumento o atenuación en las frecuencias de corte. En resumen, la nitidez e inteligibilidad de la señal que sale por PEA dependerá en mayor proporción del ajuste de la respuesta en frecuencia que haga el técnico de FO. Por último, hablamos del delay. En este evento se ha decidido tener como sistema de PEA dos altavoces full range a los bordes izquierdo y derecho encima del escenario más un subgrave en el suelo en la parte central izquierda del escenario. Para una correcta escucha es necesario aplicar un delay a las diferentes fuentes debido a las diferentes distancias de las fuentes al público. El delay es un efecto de sonido que consiste en el retraso de una señal sonora para que así la señal original, por ejemplo la de una batería, llegue al mismo tiempo al público que la señal que sale de nuestros altavoces. En nuestro caso, vamos a tener en cuenta la fuente sonora de la batería. Desde la batería hasta los altavoces full range hay una distancia que hace que se produzca un retraso de la señal original frente a la señal que sale de los altavoces. Además, del subgrave hasta los full range hay otra distancia por lo que produciría un retraso entre L y R y otro desde la fuente original. Para solventar este problema, se tienen que aplicar dos delays. Para hacer un correcto uso del delay, hay que estudiar a qué salida habría que aplicarle el delay, en este caso a las fuentes más cercanas a los oyentes que son el subgrave y los full range.
se realiza midiendo la distancia de los diferentes altavoces hasta la fuente original. Estos metros corresponden a unos ciertos milisegundos de delay que se le tiene que aplicar, por lo que el subgrave será el que tendrá un delay mayor, ya que es el más cercano al público, y los full range tendrán un delay algo menor del subgrave, ya que están menos cercanos al público. Una vez aplicado el delay, ya estarían en fase todas las fuentes sonoras, evitando así cancelaciones y realces y problemas de retraso en el tiempo entre ellas. El rigging es una técnica de sujeción para altavoces PA y line array, que se basa en la correcta colocación de estos altavoces con el objetivo de conseguir la mayor dispersión posible para la zona de audiencia. En el caso de los line array, el rigging se haría a través de bastidores, en los cuales van sujetos en cadena los altavoces que lo componen. Para hacer el rigging correctamente, habría que angular los altavoces que componen los line array entre sí. El rigging tiene como objetivo lograr una correcta distribución de todos los elementos del evento sin obstaculizar ni ocupar ningún espacio valioso. Existen diferentes montajes o técnicas de rigging para obtener un espacio lo más eficiente posible. Los sistemas audiovisuales que se emplean en los eventos no suelen ir colgados directamente de los puntos de rigging, sino que van en una estructura llamada truss. Los truss se utilizan para aprovechar todo el espacio posible y su tamaño dependerá del espacio y de las restricciones del peso de los puntos, así como su diseño. Con esto terminamos este resumen de la preparación técnica de nuestro evento. Un saludo.